Bueno, perfecto. Vamos a compartir pantalla. Habíamos visto en la última clase todo lo que era, habíamos llegado hasta la conformación de los comités mixtos de seguridad, así que ahora vamos a ver lo que es la percepción del riesgo, o risk perception, comúnmente denominado. Bueno, cuando hablamos de percepción de riesgo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de, digamos, una valoración subjetiva que hacen los seres humanos sobre las características y sobre la gravedad que tiene un determinado riesgo. Ahora, existen diferentes teorías de las cuales hablan y explican el por qué las personas, ¿sí?, hacen diferentes estimaciones a lo que es, digamos, la peligrosidad del riesgo. ¿Qué tan peligroso, ¿sí?, es un determinado riesgo? Para lo cual se desarrollan tres tipos de teorías, ¿sí?, que vendría a ser todo lo que está basado en lo emotivo, ¿sí?, o en lo cognitivo, desde el enfoque de la psicología, y es el cómo procesan los seres humanos determinada información. ¿Por qué? Porque esa percepción del riesgo va a depender, ¿sí?, muchas veces de lo que es la intuición que tiene el ser humano sobre algo. Y ahí es donde entra a trabajar todo lo que es el pensamiento experimental que tienen los seres humanos, y también juegan un papel muy importante lo que son las emociones. Después voy a tener, ¿sí?, una de las familias de la teoría basado en lo que es lo cultural, donde voy a ir al enfoque de la antropología, ¿sí?, o sea, el estudio de las características del hombre, y la sociología. Y con esto se va a poder clasificar en cómo las personas, ¿sí?, están limitadas o están dentro o ocupan, ¿sí?, un determinado rol dentro de la sociedad, ¿sí? Después vamos a tener, por ejemplo, un enfoque que es interdisciplinario, donde vamos a combinar todo lo que es una investigación desde la base psicológica, una investigación desde la base sociológica, ¿sí?, antropológica, y obviamente cómo es la comunicación, ¿sí?, que hay dentro de ese enfoque. Ahora, ¿por qué yo necesito que sea importante que la persona tenga una percepción del riesgo dentro de lo que es la prevención laboral? Porque esa percepción del riesgo va a ser uno de los principales factores que yo tengo que evaluar para poder disminuir la accidentología laboral que tiene una determinada organización. Mediante la repetición de las actividades, ¿sí?, yo lo que hago es eliminar esa sensación, ¿sí?, de que hay problemas. Entonces, si yo elimino, ¿sí?, esa sensación de que tengo problemas, es donde va a aparecer la famosa frase que después me lleva a cometer actos inseguros porque hay un exceso de confianza, donde yo voy a decir, siempre lo hice así. Y siempre que lo hice así, nunca pasó nada. Entonces, dentro de mi entorno laboral, donde yo tengo repeticiones de tareas, donde hay una cierta monotonía, ¿sí?, lo que hago es adaptarme, como siempre digo, lo esencial es invisible a los ojos, me acostumbro a ese paisaje, entonces esa percepción del riesgo es la que empieza a disminuir, ¿sí? Si una persona
que realiza una determinada actividad, de repente yo lo mando a hacer otro tipo de actividad, ¿sí? Por lo general, si esa otra actividad que lo mando a hacer no tiene una capacitación previa, esa persona no puede percibir cuál es el riesgo, ¿sí?, que conlleva realizar esa determinada actividad. O sea, cuál va a ser el peligro, la potencialidad de que ocurra algún evento y cuál va a ser la probabilidad, ¿sí?, de que realmente haya algún daño o alguna lesión, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros? Que el trabajador esté informado de las tareas que va a realizar, que tenga conocimiento de cuáles son los peligros asociados a esa tarea y cuáles son los riesgos que conlleva esos peligros, ¿sí? Y cuáles son las medidas preventivas que tiene que tener en cuenta para que no sufra un daño realizando esa determinada actividad. Ahora, usar esas medidas preventivas va a influir de manera favorable, ¿sí?, para que un trabajador pueda considerar si alguna actividad o alguna acción que está realizando, ¿sí?, es peligrosa o no. Entonces, esas medidas de seguridad lo que hace es que el trabajador entre en un estado de conciencia. ¿Para qué? Para que pueda extremar todas las precauciones existentes, ¿sí?, y de allí, con esas precauciones existentes, ¿sí?, haga una autoprotección, más allá de que la empresa o la organización trabaje en conjunto para que no solamente exista la autoprotección, sino que exista un trabajo interdisciplinario, ¿sí?, y entre todos se pueda lograr esa cultura de la seguridad. Acá nosotros vemos, estas imágenes son de cuando se construyó el famoso Empire State en Estados Unidos. Fíjense la gente cómo trabajaba en esa época, ¿sí?, inclusive sacándose fotos y demás, donde obviamente al desconocer las medidas preventivas de los riesgos que involucraba la tarea, uno trabajaba con exceso de confianza, lo que no quiere decir que estas tareas durante la construcción de este edificio haya ocasionado la muerte de muchos trabajadores, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean hasta dónde llega esa percepción del riesgo que tiene el trabajador. Si yo no se lo comunico, si yo no le doy las pautas de las medidas a tomar, obviamente que esa percepción va a disminuir. Y cómo han cambiado en los tiempos de hoy, donde ya la gente con entrenamiento, con capacitación, adquiere ciertas habilidades, ¿sí?, para poder desarrollar tareas, ¿sí?, de manera segura y también generar esa autoprotección, ¿sí? No voy a realizar una determinada actividad, ¿sí?, si yo no estoy protegido. Partiendo de la base que es la organización la que me debe proveer de esas medidas preventivas, ¿sí? Pero también existe esa autoprotección. Me proveen las medidas preventivas, pero ¿las uso o no las uso? ¿Las aplico o no las aplico? Entonces, en tiempos de hoy, con capacitación, con entrenamiento, ¿sí?, se logra reducir la accidentología mediante esa autoprotección, esa conciencia, esa percepción, ¿sí?, de lo que es el riesgo laboral. Cuando hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, ¿a qué nos referimos? Todos los seres humanos actuamos de una determinada manera. ¿Por qué? Porque tenemos un comportamiento, ¿sí?, que ese comportamiento es innato o también puede estar sujeta, ¿sí?, al entorno. Me comporto de acuerdo a lo que yo veo en el entorno. Entonces, ese comportamiento hace que muchas veces nosotros cometamos actos inseguros dentro de lo que es la tarea. Actos inseguros cuando trabajamos en tierra, actos inseguros cuando trabajamos en aire y actos inseguros cuando trabajamos, ¿sí?, en agua o con agua, ¿sí? Entonces acá, ¿qué vamos a ver nosotros? Una persona, ¿sí?, que está sin ningún tipo de protección ni ropa adecuada, al lado de gente
que está con ropa y protección adecuada, seguramente viendo algún tipo de contaminación, ¿sí? En esta otra imagen nosotros vemos una persona que está realizando un trabajo, ¿sí?, con electricidad sobre una escalera metálica que está dispuesta sobre agua, ¿sí?, donde ahí vemos incompatibilidades. Y acá en esta imagen vemos una persona que está realizando una tarea de reparación en una luminaria, y fíjense ustedes, ¿sí?, el tipo de escalera que usa, apuntalada con palos, con otras maderas, sobre un vehículo, ¿sí? Entonces, ese comportamiento que nosotros tenemos, ¿sí?, es lo que muchas veces nos hace cometer estos actos inseguros. Ahora, ¿qué es la seguridad basada en el comportamiento? Es una herramienta de gestión que yo voy a utilizar. ¿Para qué? Para saber cómo se están comportando mis trabajadores. ¿Y en qué está basada esta herramienta de gestión? En los procesos, ¿sí?, que me ayudan a mí a poder cambiar la actitud, ¿sí?, de las personas hacia la seguridad y la salud ocupacional. Ahora, si yo quiero modificar y quiero cambiar esa actitud, ¿qué voy a buscar? Incorporar, ¿sí?, valores, ¿sí? Ahora, esta seguridad basada en el comportamiento, en español, yo la puedo conocer como seguridad basada en la conducta humana, seguridad basada en los valores y seguridad basada en las personas, ¿sí? En Estados Unidos la voy a conocer como seguridad basada, ¿sí?, en la prevención. Ahora, ¿en qué consiste esta seguridad basada en el comportamiento humano? Consiste en que yo tengo que modificar ciertos patrones de conducta que son inseguras, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a modificar esos patrones de conducta insegura? A través de la planificación de un sistema que tiene que estar sistemático, estructurado, ¿sí?, metódico. ¿Mediante qué? Mediante observación. Yo voy y observo en campo qué es lo que está pasando, ¿sí? Una vez que observé, ¿qué voy a hacer? Definir cuáles son esas conductas, clasificarlas, ¿sí?, verificar cuáles son los riesgos a los que están expuestos, ¿sí?, clasificar esos riesgos, darles un orden jerárquico, una prioridad, medirlos, ¿sí?, hacer una retroalimentación, porque yo tengo que comunicarlos, tengo que informar qué fue lo que encontré, cuáles fueron mis hallazgos, mis desviaciones, ¿sí? Y después, obviamente, hacer refuerzos. ¿Refuerzos en qué? En los programas de capacitación, en los temas que yo voy a dar de capacitación, en los procedimientos de trabajo seguro que elaboré, ¿sí?, en los procesos productivos, porque no solamente voy a modificar un procedimiento, también puedo llegar a modificar un proceso, ¿sí?, de trabajo. Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿sí?, que yo pueda cambiar esos patrones de conducta que hoy en día son inseguros dentro de las organizaciones. Ahora, ¿qué hago yo para que los trabajadores quieran realizar sus actividades de manera segura? Primero, tengo que conocer cómo ellos perciben ese riesgo, si existe o no existe el riesgo para ellos, ¿sí? Porque si ellos me dicen que no hay riesgo en la actividad que realiza, entonces cuando yo quiera implementar una medida correctiva o preventiva, me van a decir, ¿para qué? Si no hay riesgo. Entonces yo necesito saber cómo lo perciben a ellos, ¿sí?, a ese riesgo. Una vez que yo conozco cómo perciben ese riesgo, lo que tengo que hacer es empezar a motivar. ¿Para qué? Para que de ahora en más todas las actividades sean basadas en conductas seguras, ¿sí? ¿Qué voy a decirle yo a la gente? Que adoptando una conducta segura voy a tener resultados positivos, ¿sí? Ahora,
ellos me pueden decir que muchas veces, cuando ellos optan por realizar una acción insegura, no siempre los lleva a un resultado que sea negativo, o sea, que haya un accidente o que aparezca una enfermedad profesional. Por eso es necesario que dentro de esa motivación, ¿sí?, se pueda percibir el riesgo. Por eso es indispensable primero percibirlo, ¿sí?, para poder ver qué conductas están teniendo ellos. Que si yo les digo, adopta una conducta segura y vas a tener, obviamente, un resultado positivo, puedo tener una devolución que me va a decir, bueno, pero no siempre yo adoptando con una acción insegura obtengo un resultado, ¿no es cierto?, negativo. ¿Sí? Que de ahí es donde se va a desprender, siempre hago la tarea de esta forma y nunca ocurre algo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, una vez que yo motivé para que elijan esas conductas seguras, haciéndole entender, ¿sí?, que siempre van a derivar en resultados negativos y que hay una escasa probabilidad de que ese resultado sea positivo o sea nulo, yo lo que voy a hacer es corregir esas conductas. ¿Sí? ¿Cómo corrijo esas conductas? Con capacitación, con adiestramiento y obviamente con procedimientos estandarizados. ¿Sí? Una vez que estandarice esos procedimientos y que la cabeza de la organización, la estructura madre de la organización, está en conocimiento, ¿sí?, yo hago la bajada al resto de los trabajadores. Porque ¿qué va a pasar? Si la organización, la cabeza de la organización no está convencida y la cabeza de la organización también tiene una percepción del riesgo deficiente, ¿sí?, esa adopción o esa corrección de conductas no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque los trabajadores, ¿qué me van a decir? La empresa sabe que nosotros tenemos acciones inseguras y la empresa nunca hace nada, ¿sí?, y los tolera. Entonces yo voy a empezar siempre adiestrando y capacitando, ¿sí?, a la cabeza de la organización, director, presidente, gerente, bajando a los mandos medios, los mandos intermedios, supervisores, jefes de área, ¿sí?, porque es la única forma, primero corregir sus conductas para después pasar al resto del personal. Entonces necesito sí o sí saber cómo se percibe ese riesgo para motivar, ¿sí?, esa elección de conductas seguras y para después implementar las correcciones, ¿sí?, para corregir esos hábitos inseguros y que a su vez, ¿sí?, no sean tolerados por la empresa y que sí sean conocidos por la misma. Si la empresa conoce cuáles son las condiciones inseguras, cuáles son esos hábitos inseguros que tiene la gente, ¿sí?, y no los tolera, es mucho más fácil corregir las conductas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cuáles van a ser las actividades que yo necesito para poder promover que haya ese cambio de conducta y pasarla de una conducta negativa a una conducta positiva? Primero, realizando una evaluación del riesgo que se percibe, ¿sí? Que el trabajador conozca cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Entonces, volvemos a lo que hemos dicho en clases anteriores, es un trabajo en equipo. Yo, para elaborar un procedimiento de trabajo seguro, necesito sí o sí trabajar en equipo, ¿sí?, a la par de esos operarios, ¿sí?, donde con la ayuda de ellos voy a poder identificar esos riesgos, voy a poder después darle una valoración, una jerarquía, ¿sí?, y voy a poder ver cuáles son las medidas preventivas o correctivas que necesitamos adoptar, ¿sí? Esa información que yo he obtenido mediante la evaluación de riesgo, la tengo que compartir. ¿Con quién la voy a compartir primero? Con la autoridad de la organización. Tiene que conocer los resultados a los cuales hemos llegado en ese equipo, ¿sí? ¿Para qué voy a compartir primero con la organización? Para que yo, ¿sí?, pueda, de una manera mucho más fácil, ¿sí?, conseguir que se adopten esas medidas que son preventivas y correctivas, ¿sí?
Una vez que la empresa, que la organización, ¿sí?, empieza a participar, recién ahí yo puedo realizar capacitaciones, realizar adiestramientos, ¿sí? ¿Para qué? Para que los trabajadores tomen la decisión de realizar la actividad de manera segura, o sea, adquieran el hábito de esa conducta segura que me va a llevar a un resultado positivo. Y ese resultado positivo, ¿cuál va a ser? La disminución de la accidentología laboral o la disminución de la aparición temprana de enfermedades profesionales. Una vez que yo realicé esta evaluación, lo que voy a hacer es realizar observaciones. Esas observaciones también tienen que ser estructuradas, tengo que planearlas, ¿sí? Tengo que ser metódico. ¿Dónde qué voy a hacer yo? Establecer sistemas de vigilancia participativa. Este sistema de vigilancia participativa lo puedo llevar a cabo con mi comité mixto de seguridad, donde ya sabemos nosotros que intervienen varias partes, ¿sí? Representante de trabajadores, representante de las distintas áreas, el que hace higiene y seguridad, el que hace medicina del trabajo. Entonces, con esa vigilancia, yo lo que hago es poder observar, ¿sí?, y darme cuenta de cuáles son esas prácticas inseguras o esos actos inseguros, ¿sí?, que yo tengo dentro de mi organización. Si yo puedo reconocerlas, de ahí que voy a poder, ¿sí?, establecer cuáles van a ser las acciones, en algunos casos correctivas y en otros casos preventivas, ¿sí?, y ver cuáles van a ser las técnicas que voy a aplicar, ¿sí? Reforzar los hábitos seguros, ¿sí?, para poder yo definir cuál va a ser el tipo de comportamiento hacia la seguridad, ¿sí?, que tienen los distintos trabajadores. Después que yo hago esta observación planeada, lo que voy a hacer son encuentros. Esos encuentros que son preventivos son los que voy a dar en jornadas de capacitación, en charlas de 5 minutos, en mis reuniones de comité, en mis reuniones de área, para yo comunicar a la gerencia y al resto de las áreas participativas, ¿sí?, en donde yo voy a poder establecer, ¿sí?, ciertos puntos de acuerdo, donde voy a poder realizar ciertas discusiones, siempre con respeto, ¿sí?, porque no siempre vamos a estar de acuerdo, puede haber discrepancias, ¿sí?, puede haber desacuerdos. Ahora, esos desacuerdos, esas discrepancias, son las que a mí me van a ayudar, ¿sí?, a tener algo activo y no dormido, porque dentro de la higiene y seguridad yo no puedo tener planes que duerman, sino que tienen que estar permanentemente activos, y con un plan activo, ¿sí?, yo voy a modificar ese comportamiento en las personas, ¿sí?, a través del ¿qué? De la participación, ¿sí?, y obviamente a través de la colaboración y el compromiso, ¿sí?, que va a ser un refuerzo muy importante de todos los que son los mandos medios y los mandos jerárquicos. Ahora, ¿cuáles van a ser los comportamientos que yo necesito sí o sí, ¿sí?, atacar? Primero, la indiferencia hacia una norma de seguridad, ya sea interna de la empresa o a través de la legislación que está vigente, ¿sí?, la negligencia o la falta de criterio, ¿sí?, que eso hace que la gente, ¿sí?, de manera más fácil pueda llegar a cometer errores, ¿sí? ¿Qué voy a atacar? La ira, el mal humor, ¿sí? Conjuntamente con el Departamento de Medicina Laboral voy a verificar, ¿sí?, el tema del consumo de alcohol,
O sea, el tema de las drogas, la ludopatía, o sea que voy a atacar todo lo que son las adicciones, ¿sí? Mediante campañas preventivas, por ejemplo, ¿sí? Si hay ira, si hay mal humor, ¿qué voy a hacer? Motivar, ¿sí? Porque todo esto también forman parte de lo que es un factor contribuyente que hace que la persona actúe sin criterio y que se pueda gestar un posible accidente de trabajo. Voy a atacar los malos hábitos, el descuido, la indisciplina, trabajar en desorden, ¿sí? La descalificación de las personas, con lo que vendría a ser después, posterior a ello, un móvil laboral, ¿sí? Voy a atacar esas distracciones, esa falta de atención, ¿sí? Ocasionadas ¿por qué? Por una monotonía del trabajo, ¿sí? Porque hay demasiadas interrupciones en el trabajo, porque la gente va a trabajar en un estado de salud que es deplorable, ¿sí? O porque durante la jornada laboral se hacen bromas pesadas, ¿sí? Se cometen imprudencias. Entonces, ese tipo de comportamientos son los que yo voy a atacar. Ahora, ¿cómo los voy a atacar? Dándole participación a la jerarquía dentro de esa organización, informándole. ¿Cómo le voy a informar? Mediante esa observación, mediante esa evaluación de los riesgos. La curiosidad. ¿Por qué hablo de curiosidad? Si la persona no está capacitada para hacer una determinada tarea que puede ser riesgosa, ¿sí? Pero de igual manera lo hace porque es una persona curiosa, ¿sí? Entonces tengo que atacar también esa curiosidad. No se realizan tareas para las cuales la gente no está capacitada, ¿sí? Ataco la ignorancia. ¿Cómo ataco esa ignorancia? Capacitando a las personas, ¿sí? Que estén en conocimiento de los riesgos que existen en ese determinado puesto de trabajo, con esa determinada actividad que realiza, y cuáles son sus medidas paliativas para evitar que ocurra algún tipo de lesión, ¿sí? Lo voy a instruir. ¿En qué lo voy a instruir? Cuando ingresa al trabajo, lo instruyo en cuáles son las características y cuáles van a ser sus roles, qué funciones desempeña en ese trabajo. No lo pongo a trabajar sin una capacitación previa, porque no sabe lo que tiene que hacer. Y al no saber, ahí se gesta la curiosidad, ¿sí? Entonces, tiene que haber una instrucción adecuada para evitar esa ignorancia sobre las tareas a desarrollar. Una persona que no está en condiciones, ¿sí?, de conocimiento de lo que tiene que hacer, obviamente, ¿sí?, me genera una probabilidad alta de ocurrencia de accidente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que planificar y tengo que decidir, pero no de manera precipitada. Si yo hago las cosas de forma improvisada y actúo sin pensar, ¿sí?, eso me conduce a un riesgo. Entonces tengo que evitar, ¿sí?, esa falta de planificación. Y obviamente evitar el exceso de confianza, que el exceso de confianza es no aceptar ciertas recomendaciones, ¿sí?, y generar una cierta rebeldía. Ahora, cuando hay ese exceso de confianza, porque no me acepta las recomendaciones que yo le doy, o porque está en rebelde way, como yo siempre digo, ¿sí?, es donde aparece esa motivación, saber por qué tengo ese estado de rebeldía, y por qué esta persona no participa de mis capacitaciones, porque está en babia, ¿sí?, o por qué no acepta que yo venga y le diga, usa un protector auditivo, por ejemplo, o ponete guantes cuando estés manipulando una carga. Tengo que ver el por qué, y por lo general siempre es, ¿sí?, por una falta de motivación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver la posibilidad y la probabilidad de ejercer una motivación, conjuntamente con las autoridades de la organización, ¿sí? Ahora, cuando alguien tiene ese comportamiento errático, cuando alguien comete actos inseguros, ¿lo hace de forma consciente o lo hace de forma inconsciente? Si lo hago de manera inconsciente, quiere decir que hay una apreciación de ese riesgo,
¿sí? Aprecia, o sea, sabe perfectamente cuál es el riesgo, ¿sí? El trabajador. Pero esa apreciación del riesgo que tiene el trabajador va en incompatibilidad con la apreciación que tiene la empresa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que acá hay un problema de actitud, que obviamente está centrado en todo lo que es un aspecto cognitivo, ¿sí? Entonces, la empresa tiene una apreciación de los riesgos, pero el trabajador, ¿sí? Su apreciación es totalmente distinta a la de la empresa. Por eso lo hace de manera inconsciente. ¿Qué tengo que evaluar ahí? Su aspecto cognitivo. ¿Entiende realmente cómo debe efectuar la tarea? ¿Entendió ese procedimiento de trabajo seguro? ¿Entendió mis capacitaciones? Por eso que yo cuando voy a dar una capacitación, ¿sí? Tengo que ponerme a la altura de la gente que me está escuchando, ¿sí? ¿Cómo es mi receptor? ¿Entiende el mensaje? ¿Hay ruidos en ese canal de comunicación? ¿Sí? Ahora, si el acto inseguro se comete de manera consciente, ¿qué quiere decir? Que el trabajador coincide en su apreciación del riesgo con el mismo que tiene la empresa, ¿sí? Pero más allá de que se tomen medidas preventivas, ¿sí? El trabajador hace caso omiso. O sea, no le importan esas medidas preventivas. Entonces ahí tengo un problema conductual, tengo un problema de conducta, ¿sí? Y ese problema de conducta tengo que tratarlo, tengo que ver qué es lo que está pasando detrás de ese problema de conducta. Y ahí es donde yo me voy a fijar en cómo es, ¿sí? La relación con sus compañeros, la relación con la jerarquía, el de higiene y seguridad, el de medicina laboral, el supervisor, el jefe, el gerente. Entonces lo tengo de manera inconsciente, ¿sí? Porque a lo mejor no captó lo que yo le quise decir. Y ahí interviene el aspecto cognitivo. Lo tengo de manera consciente, captó, ¿sí? Pero hay un problema conductual. Y tengo que ver, ¿sí? ¿Qué pasa con ese problema de conducta? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, cuando yo hablo de esos comportamientos, ¿sí? Que son conscientes, ¿sí? ¿Qué estoy queriendo decir? Que no va a rechazar la seguridad, lo que rechaza son esas medidas preventivas. No me rechaza la seguridad, me rechaza las medidas de prevención. Ahora, ¿por qué me rechaza esas medidas de prevención? Porque se lleva mal con el que las realizó. Si las realizó el de higiene y seguridad, capaz que se lleva mal, no lo banca, ¿sí? Por algo debe ser. Hay que ver el por qué, ¿sí? Ahora, porque se las imponen de manera categórica, lo tenés que hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo digo. Las cosas categóricamente impuestas no sirven. Hay que explicar el por qué están dadas esas medidas preventivas. ¿Por qué? Yo te estoy diciendo que hay un manual de procedimientos de seguridad que hay que llevarlo a cabo. ¿Por qué tenés que usar protector auditivo mientras estés trabajando? ¿Por qué para levantar una determinada carga que puede tener aristas, rebabas, ¿sí? Astilla, tenés que usar guantes de protección? No imponértelo porque sí. Lo usás porque así lo digo yo, lo establezco yo, ¿sí? Se decreta. No, 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 no. Hay que explicarle el por qué, ¿sí? Ahora, puede rechazarlo también porque la empresa no cumple con los compromisos. Promete, 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 pero no cumple. Sí, vamos a poner protección, sí, vamos a poner una cabina insonora para que disminuya el nivel acústico. Sí, vamos a cambiar los elementos de protección personal por unos mejores. Cuando pasa el tiempo y el trabajador ve que la empresa no cumple con ese compromiso adquirido, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a ser caso omiso. ¿Para qué si no me cumple? ¿Sí? Lo puede rechazar porque ve que el gerente, que el supervisor, que el jefe, ¿sí?
no cree en la prevención. Y esto nos pasa, por ejemplo, cuando hacemos prevención de riesgo y le decimos al trabajador, tenés que usar calzado de seguridad dentro de planta productiva, o tenés que usar elementos de protección personal, supongamos un protector auditivo dentro de planta, y de repente él ve que un gerente, que un jefe, que un supervisor se pasea por planta sin calzado de seguridad, sin protección auditiva, sin tomar esos recaudos, ¿sí?, establecidos como medidas preventivas. Entonces, ¿qué va a decir? Pues, si el gerente lo hace, ¿por qué yo, ¿me entendés?, tengo que hacerlo? ¿Por qué me obligan a mí a adoptar estas medidas preventivas cuando el gerente de la planta no lo hace? ¿Sí? Y después puede haber un rechazo por estética o porque les es incómodo. Ah, no, yo no uso el barbijo así porque me veo horrible. O sea, estéticamente me veo mal. A ver, venís a trabajar, no a hacer un desfile. Esto no es una pasarela, ¿sí?, para lucir ropa importante, ropa de marca, ¿sí? Venimos a trabajar, usamos los elementos de protección personal o usamos esta determinada indumentaria, ¿sí?, porque evita que yo tenga contacto con ciertos agentes de riesgo. Eso es por estética. No, no, yo me lo pongo, no, zapatos de seguridad, me veo espantosa. No, 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 no. No me importa cómo te veas. Yo necesito que vos te cuides y que uses el calzado. Y después por incomodidad. ¿Y qué suele pasar? Si la persona que está realizando una determinada actividad, en algún momento de esa actividad tiene que introducirse en algún espacio confinado, y yo le estoy poniendo protección de copa, ¿sí?, y cuando entra debajo de una máquina, por ejemplo, a revisar un cable o lo que fuera, choca con parte de la estructura de la máquina, le resulta incómodo ese protector auditivo que le di. Entonces, ¿qué hace? No lo usa por incomodidad, ¿sí? Para lo cual voy a tener que ver, ¿sí?, cómo adaptar ese protector o cómo adaptar esa protección, ¿sí?, al trabajador para que ese trabajador, ¿sí?, lo use correctamente, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer si yo empiezo a ver todas estas cosas? Que se denominan antecedentes, ¿sí? Esos antecedentes son los que están siempre presentes, por eso tengo que observarlos, ¿sí?, y están antes del comportamiento, preceden a ese comportamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Capacitar y formar a la gente, ¿sí? Capacitando y formando con calidad de la información, ¿sí?, y con la cantidad suficiente, ¿sí?, para que esa persona pueda entender, ¿sí?, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo y la finalidad que tiene esa determinada capacitación, ¿sí?, con temas que tengan relevancia, ¿sí?, con temas que la persona, o sea, que sean relevantes respecto a la tarea que está realizando, ¿sí? No con cosas así agarradas de los pelos, improvisadas, decir, ¿para qué me está dando este tipo de capacitación? Vamos a capacitar en radiación gamma, cuando en realidad, ¿me entendés?, yo dentro de mi organización, de mi empresa, no tengo ninguna exposición a rayos gamma. Entonces tiene que ser relevante el tema que yo le voy a impartir. Y después tiene que haber un seguimiento. Seguimiento en cuanto a esas auditorías, a esos monitoreos. ¿Para qué? Para saber si realmente esa persona, ¿sí?, pudo entender esa formación que le di, ¿sí?, pudo retener esa información, porque una cosa es entenderla y que quede ahí, sino que también tengo que entender y retener esa información, ¿sí? Y con esa información que yo le di, pudo desarrollar habilidades, ¿sí?, y ciertas conductas que lo llevan a las buenas prácticas. Una vez que yo capacité y formé y pude hacer ese seguimiento para saber si hubo o no cambios en las actitudes, ¿sí?, voy a definir metas.
Metas que sean colectivas y no individuales. Recuerden que tenemos que ser líderes. ¿Sí? El buen líder persigue una meta que es en el colectivo de trabajo, no la individual. ¿Sí? Entonces voy a lograr definir metas, ¿sí? Metas que sean colectivas. ¿Sí? Después tengo que hacer un reconocimiento al colectivo, cuando se logró llegar a esa meta o a ese objetivo. Porque llegar a cumplimentar eso que me propuse, quiere decir que trabajé en equipo, y trabajamos por algo que fue positivo. Y si yo trabajo en equipo por algo que es positivo para los trabajadores y también para la empresa, lo que yo hago es generar la motivación que necesito. ¿Para qué? Para que esa persona, ¿sí?, me trabaje con comportamientos seguros. Ahora, ¿por qué hago todo esto? Porque yo necesito anticiparme ¿a qué? A las consecuencias. ¿Sí? Toda causa tiene un efecto. Ese efecto es una consecuencia. Y esa consecuencia son resultados de los comportamientos que nosotros tenemos. ¿Sí? Ahora, ese comportamiento, ¿sí?, esa consecuencia, son, a su vez, antecedentes que me van a llevar a lo que son los comportamientos futuros. ¿Sí? Si yo no le doy bolilla, si yo no hago todo ese proceso de capacitar, de formar, de hacer un seguimiento, ¿sí?, ¿qué me va a decir el trabajador? Mira, haciéndolo de esta forma no me pasó nada. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar la metodología de trabajo? ¿Sí? Entonces yo me voy a anticipar a esas consecuencias de comportamientos futuros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas consecuencias, sean positivas o sean negativas, tienen mucha influencia dentro de lo que es el comportamiento. ¿Sí? Si las consecuencias son negativas, me va a influir en ese comportamiento. Si las consecuencias son positivas, también me va a influir. ¿Sí? Y eso me va a marcar cómo es la percepción que tiene ese trabajador en los riesgos asociados. ¿Sí? Ahora, en todo lo que son investigaciones de la accidentología laboral, ¿sí?, yo voy a ver muchas veces comportamientos inseguros o actos inseguros. Pero esos actos inseguros no los tengo que ver como algo que es aislado, sino lo tengo que ver como consecuencia de algo, ¿sí? Algo que ya se empezaba a gestar. Entonces, esta seguridad basada en el comportamiento no va a ser una técnica, ¿sí? No va a ser una herramienta que yo pueda utilizar para poder reemplazar, ¿sí?, todo lo que ya viene, ¿sí?, plasmado dentro de un sistema de gestión. Porque yo el sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, o el sistema de gestión de ambiente, por ejemplo, ¿sí?, son sistemas que son tradicionales. Entonces, esta seguridad basada en el comportamiento no van a ser herramientas que me cambien, que me puedan reemplazar. Lo que me va a ayudar, la seguridad basada en el comportamiento, es que yo la empiece a implementar, la use como una herramienta para poder, ¿sí?, definir ciertas directrices que van a complementar, ¿sí?, el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. No me lo modifica, lo uso como herramienta, ¿sí?, una herramienta que complementa a ese sistema de seguridad y salud ocupacional. O un sistema integrado, ¿sí?, un sistema de gestión integrado, donde yo ¿qué voy a hacer? Incorporar calidad, ambiente y SISO, que es seguridad y salud ocupacional. Ahora, ustedes acá van a ver las reducciones, ¿sí?, con esta tablita,
ustedes acá van a ver, ¿sí?, cuáles son las reducciones que ha tenido aplicando, por ejemplo, ¿sí?, todo lo que es la seguridad basada en el comportamiento, ¿sí?, en donde tenemos las reducciones promedios de la tasa de lesiones que se registraron, ¿sí?, después de que se implementó la seguridad basada en el comportamiento. Donde en el primer año, por ejemplo, ¿sí?, pudimos solamente bajar un 29% de la reducción de esa siniestralidad. Obviamente, hacer seguridad de higiene no quiere decir que hoy hago seguridad de higiene y mañana las cosas mejoraron, ni de acá a 1 año, ni a 2 años. Esto conlleva tiempo. ¿Por qué? Porque hay que modificar patrones de conducta, y los patrones de conducta no se modifican de un día para el otro. Hay que crear hábitos. Y para crear esos hábitos hay que hacer una cierta repetitividad, ¿sí?, y hay que hacer una cierta capacitación o una cierta cantidad de capacitaciones y de adiestramiento para poder motivar a la gente. Esto no sucede en 1 año, en 2 años y demás. Sucede en un plazo, ¿no es cierto?, prolongado en el tiempo. Mediano a largo plazo, nunca en corto plazo. Fíjense que después de los 7 años recién se logra, ¿sí?, llegar a un 79% de la reducción, ¿sí?, de la accidentología, implementando todo lo que es la seguridad basada en el comportamiento. Ahora, yo necesito establecer mi medio ambiente laboral, ¿sí?, para poder llevar a cabo todas estas recomendaciones, para poder implementar una seguridad basada en el comportamiento, para poder implementar la conformación de los comités mixtos de seguridad, para saber dónde estoy parado como empresa, de acuerdo a la curva de Bradley. Yo necesito conocer, y obviamente para realizar un análisis efectivo de los riesgos de trabajo, necesito conocer cuáles son las condiciones y cuál es mi medio ambiente de trabajo, que son las famosas CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, donde condiciones de trabajo van a ser todos los factores que contribuyen a todo lo que es el ambiente físico y el ambiente social de ese trabajo, y que además involucra los aspectos del contenido, ¿sí?, de esa actividad, que a su vez todo lo que es esto, ambiente físico, ambiente social, más el aspecto del contenido de la tarea, van a actuar sobre el trabajador, ¿sí?, y van a incidir sobre ese trabajador, ¿sí? ¿Sobre qué inciden? Sobre todo lo que son sus facultades intelectuales, ¿sí? Ahora, el ambiente de trabajo va a ser el conjunto de los factores que van a actuar sobre el trabajador dentro de su actividad laboral, ¿sí? Donde yo voy a tener la actividad que puede llegar a ocasionar ciertas consecuencias, no solamente para el trabajador, sino para lo que es la empresa, ¿sí? Y el lugar de trabajo va a ser esa área donde yo realizo mi actividad, ¿sí?, que puede ser dentro de un establecimiento o al aire libre, dentro de una fábrica de proceso continuo, o haciendo recolección en árboles frutales, en la cosecha, ¿sí?, al aire libre, ¿sí? Entonces, ese lugar de trabajo es el lugar físico, ¿sí?, donde el individuo, ¿sí?, está realizando, ¿sí?, su tarea. Entonces, condiciones de trabajo, todo lo que está a la vuelta mía, ¿sí?, que influye. El ambiente físico, ¿sí?, el ambiente social, ¿sí?, y todo lo que hace al contenido del trabajo, que me pueden repercutir en la salud. El ambiente, ¿sí?, van a ser los factores que van a actuar sobre esa persona, ¿sí?, y que pueden provocar una serie, ¿sí?, una serie de consecuencias.
iluminación, ruido, vibraciones, ¿sí? No solamente para el trabajador, sino también para la empresa. Y el lugar de trabajo es el puesto en sí, ¿sí? Donde yo voy y ejerzo, ¿sí?, mi actividad. Entonces, ¿qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? ¿Sí? Son condiciones donde hay un factor socio, técnico y organizacional, ¿sí?, que está dentro de ese proceso productivo, dentro de un establecimiento, ¿sí? Ahora, esas condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí?, van a tener ciertos factores que van a contribuir, ¿sí?, a que la persona tenga exigencias, tenga requerimientos, ¿sí?, y también tenga ciertas limitaciones dentro de su puesto de trabajo, que es a lo que yo le voy a llamar carga global, ¿sí?, de ese trabajo prescrito. ¿Qué quiere decir el trabajo prescrito? Lo que yo escribí, esto, lo que está asentado, ¿sí?, esto, que no es lo mismo que la tarea real, ¿sí?, que es la tarea que después el trabajador, ¿sí?, es la que tiene que asumir, ¿sí?, y que esa tarea real que asume le puede llegar a ocasionar efectos a la salud, que sean directos o indirectos, que sean positivos o que sean negativos. Y eso puede ocasionar alteración en su condición de vida, ¿sí?, con lo que es una enfermedad psíquica, una enfermedad física, ¿sí? Estos efectos a la salud física, a la salud mental, ¿sí?, están relacionados con la actividad del trabajo, pero también están relacionados con las características que tiene cada una de las personas. Y cuando hablo de características, hablo de cómo es su capacidad, ¿sí?, para adaptarse a la tarea y al medio que lo rodea, y cómo es su capacidad, ¿sí?, de resistencia. ¿Estamos? Porque no todas las personas se adaptan de la misma forma y no todas las personas resisten de la misma manera. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo, ¿sí?, para poder ver cuál es un enfoque de la CIMAD? Voy a utilizar dos concepciones, una concepción tradicional y una concepción que es más renovadora. Donde la concepción tradicional, ¿sí?, voy a centrar todo lo que es, ¿sí?, condición y medio ambiente de trabajo, solo en lo que hace a higiene y seguridad y a lo que hace a medicina del trabajo. En donde la prevención, la ergonomía, ¿sí?, los comités mixtos, las capacitaciones y demás, dentro de mi iceberg quedan por debajo. Entonces, esa es la concepción tradicional. Higiene y seguridad, medicina del trabajo. Mido. Ruido, vibraciones. Seguridad e higiene no es solamente medir, ¿sí? Medicina del trabajo no es solamente ver el ausentismo. ¿Por qué falta la gente? Ah, porque está resfriado. Bueno, listo, carpeta médica. Abarca muchas más cosas, ¿sí? Entonces, esa era la concepción tradicional que tenía la CIMAD antes. ¿Para qué me dice a mí hoy en día? Con lo que es la concepción, bueno, acá en concepción tradicional, ¿sí?, donde hay un enfoque solamente exclusivo de seguridad e higiene, ¿sí?, donde yo voy a ver solamente un nivel que es microsocial, no voy a lo macro, solamente ahí, a lo que pasa adentro, ¿sí?, con situaciones que siempre van a estar presentes, como por ejemplo, ¿sí?, que el hombre es una fuerza de trabajo. Ahora, analizo, ¿sí?, el riesgo, ¿sí?, totalmente por separado al hombre. El riesgo va por un lado y el análisis del hombre va por el otro.
cuando en realidad, ¿sí?, debería estar el análisis, ¿sí?, asociado al hombre también, entendiendo como un sistema hombre, máquina, ambiente, ¿sí? Ese análisis totalmente disociado del riesgo, ¿sí?, solamente lo hago para el hombre promedio, ¿sí? Me olvido del resto de los percentiles, donde yo no tengo un hombre promedio, yo tengo, ¿sí?, distintos personajes dentro de mi organización, no un hombre promedio, ¿sí? Si vamos a hablar antropométricamente, no todos van a tener la misma talla. Entonces no puedo analizar el riesgo para un hombre promedio, si voy a analizar, por ejemplo, un riesgo ergonómico, ¿sí? Esa concepción tradicional me decía que el trabajo era un castigo, ¿sí?, porque lo asociaba con la esclavitud, ¿sí? El que realiza las tareas pesadas es el esclavo. Entonces, al relacionar la tarea pesada con el esclavo, ¿sí?, asocio el trabajo igual a castigo, ¿sí? Donde la higiene y seguridad, el cuidado de las personas, la prevención, ¿sí?, era sí o sí la responsabilidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajo era individual, no era un colectivo. Vos haces tu tarea, vos haces la tuya y demás, ¿sí? Entonces, va a haber un riesgo, ¿sí?, que es inseparable del trabajo, cuando en realidad no tiene que ser así, ¿sí?, porque no todos los riesgos enmarcan un cierto trabajo. Y va a haber un análisis según la óptica profesional, o sea, de acuerdo al criterio del profesional, no valiéndose, ¿sí?, de directrices ya marcadas, ¿sí?, o de legislación vigente, de acuerdo a la óptica del profesional, ¿sí? No utilizo las herramientas o las directrices que a mí me marca un sistema de gestión o que a mí me marca una determinada legislación. Por suerte se pasó a una concepción que es más renovadora, ¿sí?, donde el castigo no es trabajar, ¿sí? Yo trabajo porque es un castigo de la vida, no. Yo trabajo porque es un derecho que tengo como ser humano y trabajo también por una necesidad, ¿sí? ¿Una necesidad de qué? Porque tengo una necesidad social, ¿sí? Porque necesito relacionarme con la comunidad, ¿sí? Y dentro de esa comunidad están las distintas fuentes de trabajo que forman parte de esa comunidad, ¿sí? Y porque yo en el trabajo muchas veces hago amigos, ¿sí? Entonces, de mi vida personal va a depender también ese trabajo, porque voy y sociabilizo, ¿sí? Porque el hombre necesita adquirir cultura. ¿Y cómo adquiere esa cultura? Desarrollando destrezas, habilidades, ¿sí? Pone en práctica su capacidad a través del trabajo. Y si pone en práctica su capacidad, hay un desarrollo como ser humano, ¿sí? Hay una realización de ese ser humano. Y por último tenemos lo económico. ¿Por qué? Porque yo a través del trabajo puedo adquirir bienes y puedo adquirir servicios que son necesarios para que yo pueda vivir y para que yo siga desarrollándome, ¿sí? Entonces yo mediante el trabajo no solamente, ¿sí?, adquiero esos bienes o servicios, sino que también lo puedo usar como sustento. Me visto, alimento a mi familia, me alimento a mí mismo. Entonces no es un castigo como en la concepción tradicionalista que el esclavo era el que trabajaba, la tarea pesada. ¿El que hace la tarea pesada? ¿Sí? Entonces se veía el trabajo como eso, asociado a la esclavitud, ¿sí?, asociado a un castigo, ¿sí? Hoy ese trabajo es un derecho que tenemos todos los seres humanos y es una necesidad social, necesidad cultural, necesidad económica.
¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que saber escuchar a esos trabajadores. Porque la única forma de saber si los riesgos o los agentes de riesgo a los que están expuestos afectan o no afectan a su vida y a su salud. Entonces yo tengo que escuchar al trabajador, ¿sí? Ahora, la CIMAT, las condiciones y medio ambiente del trabajo, no son estáticas, son dinámicas. ¿Por qué? Porque esas condiciones van a cambiar con el tiempo. Entonces, hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo significa que yo tengo que estar permanentemente evaluando, ¿sí?, el medio. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder controlar cuando tengo desviaciones y poder mejorarlas. Entonces, no permanecen estáticas, son dinámicas, van cambiando. Hoy no tengo ruido, o los niveles de ruido son bajos, pero mañana mi organización se amplió, entonces tuve que incorporar cierta cantidad de máquinas que me generan un cierto ruido. Por eso debo medir de manera anual o de manera, ¿no es cierto?, más consecutiva para saber si ese ruido que venía por debajo de lo legislado me aumentó o no me aumentó, ¿sí? Entonces yo mido, evalúo y puedo saber si tengo o no desviaciones para poder mejorarla, para poder corregirla o para poder aplicar una medida preventiva, ¿sí? Entonces cambian siempre en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué otra cosa me dice? Que el trabajo no es algo individual, ¿sí? Existe un colectivo de trabajo. Y esas condiciones y medio ambiente del trabajo no me van a afectar a un individuo, me afectan a todo el colectivo de trabajo. Entonces, si yo tengo niveles de ruido elevados, no me va a afectar a uno solo, me va a afectar a todo el equipo, ¿sí? Si yo tengo una temperatura por arriba de los límites legislados o los límites umbrales que existen en la normativa vigente, no afecta a una sola persona, afecta a todo el colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablo de trabajo, no estoy diciendo que el trabajo es igual a un riesgo. Uy, no, trabajar implica un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo implemento buenas condiciones y medio ambiente del trabajo, o sea, buenas condiciones de CIMAP, ¿sí?, lo que hago es disminuir los riesgos existentes. Entonces, trabajo y riesgo no van a ser sinónimos, no lo asocio como un sinónimo. Porque poder prevenir esos riesgos es factible. ¿Y cómo los voy a prevenir? Mejorando esas condiciones existentes dentro de mi ambiente laboral. Cuando yo analizo las causas de los accidentes, voy a decir que hay causas, ¿sí?, que son múltiples, y esas causas son complejas. Y ya lo hemos visto cuando decimos, ¿sí?, que las causas de los accidentes pueden ser por causas, ¿sí?, básicas, ¿sí?, que son las que nosotros no vemos, y las causas inmediatas, que son las que primero vemos y analizamos. Entonces, es multicausal la ocurrencia de un siniestro. Ahora, esas causas son complejas. ¿Por qué? Porque interviene el factor humano. Entonces, yo para saber cuáles son esas causas básicas, necesito sí o sí tener un panorama global, ir a lo macro, ¿sí?, para después pasar a lo general o lo micro, a lo particular o lo micro, perdón. Ahora, para yo tener una visión global o una visión macro, necesito sí o sí integrar otras disciplinas, ¿sí? Por eso que dentro de la seguridad y salud ocupacional, ¿sí?, hablo de que es multidisciplinar.
para implementar ciertas técnicas, ciertas medidas de corrección o de prevención, voy a necesitar de la ingeniería, de la medicina, de la sociología, de la psicología, ¿sí? Es la única forma de que yo voy a tener una visión más global de lo que está sucediendo. Si aplico condiciones y medio ambiente de trabajo favorables, las mejoro, lo que hago es generar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el trabajador y el trabajo. Y ese equilibrio lo que hace es preservar la salud del trabajador. Y si la salud del trabajador se preserva, se cuida, inmediatamente lo que pasa es un mejoramiento de la eficiencia a nivel organizacional. ¿Eficiencia en qué sentido? Hay una disminución del ausentismo, hay una mayor motivación, ¿sí? Hay una mayor concentración, se trabaja con buena calidad, ¿sí? Y me aumenta la producción. Ahora, ese proceso de trabajo, ¿sí? Ese me va a lo que es, ay, espérenme un cachitito, ahí está. Ese proceso de trabajo, ¿sí? Que yo estoy teniendo dentro de mi organización, ¿sí? Es lo que a mí me determina mis condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? A ver, no sé qué pasa aquí, ahí está, ahí está, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, qué es lo que yo veo, ¿sí? En esta imagen. El proceso de trabajo, la condición del trabajo es lo que a mí me va a determinar esas condiciones y ambiente de trabajo. ¿Yo qué veo acá? ¿Sí? Una desorganización. Al tener una desorganización dentro de mi trabajo, ¿sí? Ese ambiente laboral, o sea, al no tener un proceso de trabajo que esté, digamos, organizado, con una cierta sistematización, ¿yo qué obtengo? Un ambiente de trabajo, ¿sí? Que puede ser nocivo para ese trabajador. Entonces, una buena condición de trabajo, ¿sí? Con una buena condición de trabajo, lo que voy a hacer es poder lograr, ¿sí? Un ambiente de trabajo más confortable y no verlo como algo pesado. Entonces, ese ambiente de trabajo me va a determinar a mí, ¿sí? ¿Cuál es la exposición que tiene el trabajador a ciertos agentes de riesgo? Porque en todo ambiente de trabajo voy a encontrar, ¿sí? Agentes de riesgos. Agentes de riesgos que sean físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Como contaminantes. Son agentes de riesgo contaminantes, ¿sí? Cuando hablo de físico, hablo, por ejemplo, del ruido. Cuando hablo del químico, exposición a una determinada sustancia química. Cuando hablo de biológico, exposición, ¿no es cierto?, a un virus, un hongo, una bacteria, ¿sí? Pero también dentro de ese ambiente de trabajo voy a tener factores que son del orden tecnológico y que están vinculados a cómo es la organización interna, ¿sí?, de ese trabajo dentro de esa empresa. Y después voy a tener otros que están vinculados, ¿sí?, que también me pueden alterar, como pueden ser ciertas catástrofes naturales o algún tipo de desequilibrio ecológico, que me va a afectar a ese ambiente de trabajo. Entonces, yo voy a poner en el medio, ¿sí?, a todas las situaciones que va a tener el trabajador, ¿sí? Yo acá tengo al trabajador y todas las situaciones, ¿sí?, que me van a enmarcar cuáles son las condiciones y cuáles son su medio ambiente de trabajo. En todo lo que son los factores que se van a relacionar con el trabajo en sí, ¿sí?, y todos los factores que se van a relacionar con el trabajador y el medio que lo va a rodear. ¿Qué voy a tener?
la organización del trabajo, donde va a haber una tarea y su contenido. ¿Sí? Voy a tener un contexto a la vuelta que va a ser económico, político y social. ¿Sí? Porque eso forma parte de todo lo que es mi medio ambiente de trabajo, como un factor externo que contribuye. Porque ese contexto económico, político y social es lo que va a marcar a cuáles van a ser los imperativos de la productividad que tiene esa organización, que a su vez, esos imperativos de la productividad me los van a dar a mí. Y eso a mí me marca la cantidad de horas que yo tengo que trabajar, los tiempos de trabajo, ¿sí? A su vez voy a tener las instrucciones de trabajo, ¿sí? Mediante un sistema que es jerárquico y que está subordinado a todo lo que es una aplicación jurídica, donde ahí voy a tener las horas de trabajo por ley, ¿sí? Y los salarios establecidos, ¿sí? Que también se vive por parte del trabajador. Si se cierran o no paritarias, qué es lo que dice el convenio colectivo del trabajo, si tengo que hacer horas extras o no, y si hago horas extras y de repente me agarra el impuesto a las ganancias, entonces ¿para qué hago horas extras? Porque estoy trabajando para que esa plata no me quede en el bolsillo. ¿Sí? Y también, como situación vivida, voy a tener cómo está diseñado mi lugar de trabajo, cómo es el ambiente. Tengo buena iluminación, estoy sometido a ruido, ¿sí? Hay vibraciones en mi puesto de trabajo, es disergonómico. Y eso es todo lo que hace a higiene y seguridad. Y cuando hablo de todos los factores que están relacionados con el trabajador en sí, ¿sí? Y con la relación con su medio, voy a hablar ahí de su estado de salud, ¿sí? Voy a hablar de su edad, ¿sí? Voy a hablar de su medio ambiente de vida, cómo vive, cómo es socioculturalmente hablando, cuáles son sus características físicas, cuál es su experiencia profesional, cuáles son sus expectativas, ¿sí? Y dentro de esas expectativas, ¿qué voy a tener? Todo lo económico. Ahora, yo tengo una expectativa en cuanto a imperativos económicos, pero ¿sí? Hay factores que están relacionados con el trabajo, que son los salarios. Entonces tengo expectativa versus realidad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se va entendiendo. Sí, profe. Sí, Bien. todo, profe. Perfecto. A ver, espérenme un cachito. No sé por qué dejé de compartir acá. Ahí está. A no ser que apreté y dejé de compartir. Bien, ¿ahí lo ven? Sí. Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo voy a evaluar yo todos esos riesgos? ¿Sí? Yo necesito hacer una evaluación de riesgos de los accidentes laborales. Para poder hacer esa evaluación de riesgo, voy a usar una nota técnica de prevención, que es la NTP 330. ¿Sí? Las notas técnicas de prevención parten del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España. ¿Sí? Y es un sistema simplificado para poder evaluar riesgos. Es un sistema simplificado del método FINE, ¿sí? O el método FINE, así se escribe, ¿sí? Que deriva de la NTP 301. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta nota técnica de prevención? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es facilitar la tarea para poder evaluar riesgos del trabajo a partir de una verificación que yo voy a hacer, ¿sí? Verificación de la situación actual, ¿sí? Y poder controlar
cuáles son esas posibles deficiencias que yo puedo encontrar, ¿sí?, dentro de mi ámbito laboral. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante cuestionarios de chequeo, donde voy a tener que el riesgo era la probabilidad y la consecuencia, probabilidad de que ocurra algo con la cual yo voy a tener una determinada consecuencia, ¿sí? Que por lo general esa consecuencia es una pérdida en cuanto a daños, lesiones para el individuo, o una pérdida en cuanto a daños para la organización, dependiendo, ¿sí?, el tipo de riesgo. Entonces, con esta probabilidad y esta consecuencia, ¿sí?, nosotros podemos definir, primero, ¿sí?, la probabilidad de que determinados factores de riesgos, ¿sí?, se puedan materializar en daños, ¿sí? ¿Y qué otra cosa voy a definir? ¿Cuál va a ser la magnitud de esos daños? ¿Qué van a ser las consecuencias que me van a ocasionar? ¿Sí? Una lesión, la muerte. Entonces, yo, con esta nota técnica de prevención, este sistema simplificado, puedo saber cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que un riesgo X pueda llegar a materializarse, y cuál es la magnitud, ¿sí? O sea, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Ahora, probabilidad y consecuencia van a ser los dos factores que van a determinar el riesgo, ¿sí?, al cual se va a definir como el conjunto de daños que yo espero, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí? Y esa probabilidad y esa consecuencia, ¿sí?, son cuantificadas, y al ser cuantificada, o sea, al darle, asignarse un valor numérico, yo puedo saber, ¿sí?, valorar de manera mucho más objetiva, ¿sí?, cuál va a ser ese riesgo. Entonces, el método me permite cuantificar la magnitud de los riesgos que existen, ¿sí? Tengo riesgos que sé que existen. Con este método voy a cuantificar esa magnitud. Una vez que yo cuantifico, le voy a dar una jerarquía. Como cuantifico, le asigno un número, ¿sí? Y le voy a dar, una vez que asigne ese número, un orden, una jerarquía. ¿Para qué? Para que después yo sepa qué es lo primero que tengo que corregir, ¿sí?, o qué es lo primero que tengo que efectuar una acción preventiva. Ahora, para poder hacer esto, ¿yo qué necesito? Primero saber cuáles son, observar, ¿sí?, y saber cuáles van a ser, ¿sí?, esas deficiencias que tengo dentro del ámbito de trabajo. Entonces, una vez que yo pude observar y pude ver cuáles son mis deficiencias, lo que hago es estimar la probabilidad de que pase algo, ¿sí? Estimo esa probabilidad, pero a su vez voy a tener, ¿sí?, una consecuencia. Con esa probabilidad va a haber asociada siempre una consecuencia, ¿sí? Ahora, el nivel de probabilidad con esta metodología va a estar siempre en función de la deficiencia que yo encuentre, ¿sí?, de la frecuencia con la que se haga o el nivel de exposición que tiene la persona. Entonces, ese nivel de riesgo, que lo vamos a definir con las siglas NR, ¿sí?, va a ser igual al nivel de probabilidad, ¿sí?, por el nivel de consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? El nivel de deficiencia, que se lo va a llamar ND, ¿sí?, está vinculado, ¿sí?, con un conjunto de factores, ¿sí?, que tienen
una relación causal, ¿sí?, que va a ser directa con el posible accidente, donde yo voy a tener valores, ¿sí?, que voy a utilizar para poder identificarlo. Entonces voy a tener un nivel de deficiencia que va a ser muy deficiente, ¿sí?, va a ser deficiente, va a ser mejorable, ¿sí?, y va a ser aceptable. Ahora, a esos niveles de deficiencia le voy a asignar un valor y también le voy a asignar un significado, porque necesito saber a qué se refiere, ¿sí?, cuando me dice que es muy deficiente. Entonces, para saber si algo es muy deficiente, ¿sí?, necesito detectar factores de riesgo que sean significativos, ¿sí?, que van a determinar, ¿sí?, que la generación de fallos sea muy posible, ¿sí?, y que el conjunto de las medidas preventivas que hay respecto a esos riesgos, ¿sí?, sean ineficaces o directamente no existan. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Va a ser muy deficiente el nivel de deficiencia y le voy a asignar un número 10, ¿sí?, cuando yo encuentro, ¿sí?, factores de riesgo que son muy significativos, donde voy a tener muy posiblemente generación de accidentes, ¿sí?, y el conjunto de las medidas que se llevan a cabo son ineficaces o no existen. Por lo general no llegan a existir. Voy a decir que es deficiente, ¿sí?, cuando yo encuentro factores de riesgo que necesito que se corrijan, ¿sí?, y donde yo tengo ciertas medidas preventivas, ¿sí?, que existen, pero que se utilizan medianamente, ¿sí? O sea que no es, ¿sí?, no veo yo de manera apreciable, ¿sí?, esas medidas de prevención. Y voy a decir que es mejorable cuando hay factores de riesgo, ¿sí?, que no son tan importantes, ¿sí?, y cuando tengo conjuntos de medidas preventivas que sí existen en relación a ese riesgo, ¿sí?, pero que tampoco veo, ¿sí?, que me disminuyan, ¿sí?, al 100%. Entonces yo tengo esas medidas, ¿sí?, pero necesito mejorarlas. Y después voy a tener un aceptable donde yo no detecto que haya ningún desvío, no tengo anomalías, ¿sí?, y el riesgo se controla. Y esto después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en ejemplos. Ahora, cuando yo tengo herramientas, esto lo utilizo, esta NTP 330 la voy a utilizar para todo tipo de riesgo. Pero particularmente este nivel de deficiencia, ¿sí?, que uso para poder detectar los riesgos dentro de la organización, ¿sí?, en máquinas, en la misma estructura edilicia, con el uso de sustancias químicas, con factores ergonómicos, con el riesgo de incendio o explosiones, caídas a distinto o al mismo nivel. Y yo tengo, por ejemplo, herramientas. A mí la nota técnica de prevención me habla de un cuestionario de chequeo, ¿sí? Ahora, esto yo lo voy a utilizar para cuando tengo uso de herramientas manuales dentro de mi espacio de trabajo. O sea que si yo estoy en el área de mantenimiento y tengo que usar amoladoras, tengo que usar esmeriles de banco y demás, ¿sí?, voy a utilizar este cuestionario de chequeo, ¿sí?, donde yo voy a poner sí o no de acuerdo a las preguntas que me hace el mismo cuestionario, ¿sí? Ahora, voy a obtener, en base a la cantidad de sí, en base a la cantidad de no,
¿sí?, de la pregunta de 1 a la 5, voy a obtener niveles de deficiencia que van a ir del muy deficiente, ¿sí?, hasta el aceptable también. ¿Y cuáles van a ser los criterios de valoración que voy a usar para este chequeo de herramientas manuales? Cuando yo respondo, ¿sí?, en este cuestionario, ¿sí?, no, o sea, cuando yo respondo, cuando yo pongo no, ¿sí?, dentro de las preguntas 5, donde tengo las 5, 5.2 y 5.3, que me dice, ¿se observan hábitos correctos de trabajo? No. Los trabajos se hacen de manera segura, sin sobreesfuerzo, movimientos bruscos. No. Los trabajadores están adiestrados en el manejo de herramientas. No. ¿Se usan equipos de protección personal para reducir el riesgo de proyecciones? No. ¿Sí? Cuando yo haya respondido no a una o más, ¿sí?, de estas preguntas, directamente es muy deficiente. Cuando yo responda negativamente a la cuestión 1, ¿las herramientas están ajustadas al trabajo de realizar? No. ¿Las herramientas son de buena calidad? No. ¿Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación? No. Entonces, ¿qué me dice? Es un deficiente, ¿sí?, cuando no me da deficiente de entrada, obviamente, y yo haya respondido de manera negativa a esta pregunta, que es la 1. ¿Cuándo lo valoro como mejorable? ¿Sí? Cuando no sea muy deficiente, ¿sí?, ni haya respondido negativamente a una o más cuestiones de esta pregunta 1, de esta pregunta 2, de esta pregunta 3, ¿sí?, y de la 5.1. Recién ahí va a ser mejorable, ¿sí? O sea que yo no tengo que responder a no a todo lo que me habla, ¿sí?, de las herramientas en buena calidad, en buena limpieza y conservación, si la cantidad de herramientas disponibles es suficiente para que se usen dentro del proceso productivo y la usen las personas, ¿sí?, si existen lugares o medios idóneos para la ubicación ordenada de las herramientas, esto quiere decir pañoles, cajas de herramientas, lugares donde haya una ubicación de estas herramientas, ¿sí? Y después todo lo que es la pregunta 5.1. Los trabajos se hacen de manera segura, sin sobreesfuerzo o con movimientos bruscos. Entonces ahí, si yo no respondo no en alguna de estas preguntas del cuestionario, mi situación para todo lo que es, ¿sí?, factores de riesgo dentro de herramientas manuales, ¿sí?, puede llegar a ser mejorable. Ahora, ¿cuándo va a ser aceptable? Cuando yo no tenga no en ninguna, ¿sí?, de las preguntas, de las 5 preguntas con sus subpreguntas dentro de este cuestionario de chequeo. Esto quédense tranquilo, no sé qué hora es, porque lo vamos a ver bien, lo vamos a volver a repasar, ¿sí?, para que se entienda, porque al estar en la virtualidad, por ahí no se entiende de manera correcta y puede llegar a generar confusiones. Quédense tranquilos, que lo vamos a volver a repasar en la próxima clase, y obviamente vamos a hacer alguna actividad para que ustedes sepan cómo se tiene que evaluar, ¿sí? ¿Estamos? Bien, profe. Bien. Parece difícil, pero no es difícil, ¿sí? Es cuestión de que ustedes, yo les voy a pasar la nota técnica de prevención, ¿sí?, por el grupo. Ya tengo habilitada la plataforma, ya me han habilitado la plataforma para que yo empiece a subir ya el material, ya está solucionado el inconveniente, así que quédense tranquilos que yo voy a ir compartiendo en plataforma y a través del grupo de WhatsApp, para tener un respaldo por cualquier cosa no se pueda ingresar a la plataforma porque usen dispositivos móviles o porque la plataforma se haya caído y demás. Tenemos, ¿sí?, un backup de la información a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bien. Sí, profe.
Cuando hablamos de nivel de exposición, que lo vamos a definir, ¿sí? Se define con las siglas NE, estamos hablando de la frecuencia con la cual una persona se expone a un determinado riesgo, ¿sí? Ahora, yo para poder definir cuál va a ser el nivel de exposición, ¿sí? Necesito sí o sí tener en cuenta el factor tiempo, que va a ser la permanencia, ¿sí? De ese trabajador, ¿sí? En una determinada área, la permanencia, el factor tiempo, ¿sí? Respecto al riesgo. Entonces voy a tener una exposición continuada, una exposición frecuente, una exposición ocasional o una exposición esporádica, donde se le va a asignar también un valor numérico, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. Y le voy a asignar un significado, ¿sí? Si la exposición es continuada, quiere decir que esa persona, ¿sí? Varias veces durante su jornada laboral, en un tiempo prolongado, está en contacto o está expuesto a ese factor de riesgo, ¿sí? Cuando digo frecuente, estoy diciendo que varias veces dentro de su jornada laboral está expuesto, aunque sea en lapsos de tiempo corto. Cuando digo ocasional, estoy diciendo que alguna vez dentro de su jornada laboral está expuesto, pero el periodo de exposición es un tiempo acotado, ¿sí? Es ocasionalmente. Y digo que es esporádico cuando dentro de esa jornada laboral irregularmente, ¿sí? Está expuesto, o a lo mejor se expone una vez por semana. Entonces es esporádico. Ocasionalmente, ¿sí? Cuando es un periodo corto, ¿sí? Alguna vez en la jornada laboral, y esporádico es cuando alguna vez, ¿sí? En un mes, en una semana o cada 2 meses, realiza esa actividad y se expone a un determinado agente de riesgo. Cuando hablo del nivel de probabilidad, ¿sí? Voy a decir que ese nivel de probabilidad va a estar dado en función del nivel, ¿sí? de eficiencia, ¿sí? Por el nivel de exposición, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a medir yo acá? Nivel de probabilidad, voy a tener una probabilidad muy alta, ¿sí? Una probabilidad alta, ¿sí? Una probabilidad media o una probabilidad baja. ¿Pero en base a qué? A ese nivel de deficiencia que me marca la tabla en relación con el nivel de exposición. Si yo tenía un nivel de deficiencia 2 con un nivel de exposición en 3, entonces voy a hacer, ¿sí? Me va a marcar aquí en un M6, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si me voy al nivel de probabilidad, voy a buscar, es una probabilidad media que está en el rango de 6. Porque yo obviamente que a este nivel de probabilidad, muy alta, alta, media y baja, ¿sí? Le voy a asignar también un valor numérico para poder determinar, donde voy a decir que si a mí esa conjunción entre el nivel de exposición y el nivel de deficiencia me arroja un resultado entre 2 y 4, el nivel de probabilidad va a ser bajo, ¿sí? Si a mí me arroja entre 6 y 8, el nivel de probabilidad va a ser medio. Si me arroja entre 10 y 20, va a ser un nivel de probabilidad alto, y si a mí me arroja entre un nivel 24 y 40, va a ser muy alto, ¿sí? Donde yo voy a tener en ese nivel muy alto una exposición que va a ser continuada en el tiempo, ¿sí? Y obviamente, en este tipo de exposición, ¿sí? Yo veo la ocurrencia de los riesgos de los accidentes, ¿sí? Materializados, ya se produce el accidente.
yo puedo ver materializado ese accidente. Es muy alta la probabilidad que yo voy a tener. Ahora, ¿cómo voy a medir ese nivel de consecuencia? ¿Sí? Porque yo acá voy a tener la probabilidad, pero dijimos, ¿sí?, que todo riesgo, aparte de probabilidad, tiene una consecuencia. Entonces, ¿cómo mido yo, ¿sí?, ese nivel de consecuencia? Lo voy a medir, ¿sí?, de acuerdo a lo que a mí me da como una consecuencia leve, donde yo voy a tener daños personales y daños materiales. Entonces, va a ser leve cuando yo tenga, ¿sí?, dentro de mis daños personales, lesiones que son leves, que no requieran hospitalización. Por ejemplo, un corte con un cúter, ¿sí? Es una lesión leve, ¿sí? Ahora, dentro de mis daños materiales, ¿sí?, voy a tener daños que son reparables y que yo no necesito, ¿sí?, hacer un parate dentro de lo que es el proceso productivo. Porque yo me haya cortado el dedo con un cúter, no necesito parar la línea de producción, ¿sí? Entonces un leve, donde también le voy a asignar un valor numérico para después poder plasmarlo dentro de mi matriz. Voy a tener un daño grave cuando yo tenga lesiones que me generen una incapacidad que sea transitoria. Dentro de lo que es la ley de riesgo de trabajo es lo denominado ILT, incapacidad laboral transitoria, en donde yo necesito parar ese proceso productivo, ¿sí?, para poder efectuar la reparación del daño. Y cuando hablo de una lesión con incapacidad laboral transitoria, por ejemplo, hablo de una lesión donde me haya producido una fractura, ¿sí? ¿Estamos? Hablo de lesiones o de un nivel de consecuencia muy grave cuando esas lesiones que ocurrieron después del accidente son irreparables, ¿sí? Y hay una destrucción parcial del sistema dentro de los daños materiales y que es costosa, ¿sí? Si yo voy a evaluar, ¿me entendés?, riesgos en material, o sea, el daño, el incidente, como un riesgo, ¿no es cierto?, a lo material, a la empresa. Ahora, una lesión grave que es irreparable puede ser una amputación, ¿sí? Y voy a hablar de un nivel de consecuencia que es mortal o es catastrófico ya cuando tengo, ¿sí?, una persona que ha fallecido o más de una persona, ¿sí?, que ha fallecido, ¿sí?, por ese tipo de accidente en ocasión del trabajo. ¿Estamos? Ahora, de acuerdo a ese nivel de riesgo, ¿sí?, yo voy a tener niveles de intervención, ¿sí? Entonces, si yo tengo un nivel de riesgo, que ese nivel de riesgo va a estar dado por el nivel de probabilidad, ¿sí?, multiplicado al nivel de la consecuencia, ya lo habíamos dicho que ese era el nivel de riesgo, ¿sí? Dependiendo cuánto me dé ese nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, dentro de lo que es esta tabla, ¿sí?, se va a asociar a un significado y va a ser el nivel de intervención que yo voy a necesitar. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí?, nivel 4. ¿Estamos? Entonces, si el riesgo, ¿sí?, a mí me da un valor de 20, ¿sí?, estoy en un nivel de intervención 4, donde yo no necesito hacer una intervención, ¿sí?, salvo que se realice otro tipo de análisis que realmente justifique que necesito realizar una intervención. Si le voy a dar un color, va a ser un color verde. Voy a tener un riesgo 3, donde el nivel de riesgo me tiene que dar un resultado que abarca entre 40 a 120,
¿sí? Esa es la cuantificación. ¿Qué significa? Que necesito mejorarlo, ¿sí? Sí o sí. Acá me dice si es posible, pero este es un riesgo en amarillo. Entonces yo necesito ver la probabilidad de mejorarlo. Si me voy a un nivel de intervención 2, donde va de 150 la cuantificación a 500, me dice que hay que hacer una corrección y obviamente tengo que tener en cuenta ciertas medidas de control que debo implementar sí o sí. Si lo llevo a los colores, me es un color naranja. Y si voy al nivel de intervención 1, donde ese nivel de riesgo me arroja resultados que van cuantificables, ¿no? Del 600 al 4000, me dice que mi situación es crítica y que yo necesito realizar una corrección de manera urgente. Si voy a los colores, dentro de un semáforo sería rojo, ¿sí? Ahora, yo tengo que ver el contraste de esos resultados que he obtenido con mi evaluación de riesgos, ¿sí? ¿Cómo voy a constatar esos resultados? ¿Cuál va a ser mi contraste? Viendo mis datos históricos, ¿sí? Yo realizo mis matrices de riesgo, pero en función del tiempo, como mis CIMAT van a cambiar en función del tiempo, ¿sí? Esas matrices tienen que ir adaptándose y tienen que ir cambiando en función del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para saber cuáles son los resultados que obtengo, tengo que ver datos históricos de otros estudios que se hayan realizado y ver cómo ha ido evolucionando, ¿sí?, mi CIMAT y cómo ha ido evolucionando, ¿sí?, mi evaluación de riesgos. Para saber si realmente he logrado, ¿sí?, la disminución del riesgo, la minimización de ese riesgo, implementando medidas preventivas o medidas correctivas, ¿sí?, o si realmente tengo que seguir analizando y viendo de mejorar eso que ya estaba implementado. Entonces, sí o sí, cada vez que yo hago estos estudios, estos análisis de riesgo, los voy a contrastar, ¿sí?, con otros análisis efectuados anteriormente, para saber si evoluciono o si no evoluciono. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dice que unos operarios, ¿sí?, que están haciendo un determinado montaje, van a utilizar ciertas herramientas manuales, ¿sí?, para poder ensamblar muebles de carpintería metálica. Como me está diciendo que estoy utilizando herramientas manuales, me voy a ir, ¿sí?, al chequeo, al cuestionario de chequeo para herramientas, ¿sí?, donde se han detectado las siguientes deficiencias. Si bien las herramientas son adecuadas y el personal está adiestrado para emplearlo, se observan que son de uso colectivo. Los operarios, al incorporarse a su trabajo, agarran una caja de herramientas de las que están disponibles. Algunas herramientas no se guardan de manera ordenada en un lugar específico. Y se han detectado algunas que no estaban siendo utilizadas, ¿sí?, y esas herramientas las encuentro sobre lo que es la bancada de la máquina. O sea, en mi inspección ocular veo que hay herramientas que no se están usando, pero están dispuestas arriba de la máquina. Ahora, si yo voy a ir al check, ¿sí?, voy a ver un nivel de deficiencia que me va a dar 2, ¿sí?, porque yo tengo negaciones en los ítems 2 y 3. Entonces me va a dar, ¿sí?, que ese resultado es mejorable. Si voy a hablar a un nivel de exposición, me va a decir que es continuado, por lo tanto tengo un resultado 4. Si voy a hablar un nivel de probabilidad, ¿sí?, la probabilidad de la ocurrencia es media. Y el nivel de consecuencia va a ser leve, o sea, está dentro de lo enmarcado en 10.
donde mi nivel de riesgo va a ser 80. Me voy a ir a mi nivel de intervención, me va a dar un grado 3 y me va a decir que sería conveniente mejorarlo, ¿sí? Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a armar una tabla, perdón, donde voy a poner los peligros asociados a los accidentes de trabajo y donde voy a poner, ¿sí?, los riesgos asociados y que me pueden ocasionar enfermedades de trabajo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner el nivel de consecuencia, voy a poner mi nivel de exposición, voy a poner mi nivel de probabilidad, que va a estar dado por el nivel, ¿sí?, de exposición, ¿sí?, y el nivel de deficiencia, ¿sí?, obtenido obviamente del cuadro, de las tablas. Voy a poner mi nivel de riesgo, que va a ser la probabilidad por la consecuencia, y después voy a poner la valoración del riesgo, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, voy a dejar de compartir, tengo mi evaluación de riesgos. Sé que están mareados. Sería ¿sí? parecido, profe, a una de las matrices de riesgo, ¿no? Es una matriz de riesgo. ¿sí? Sí, me parece un poquito más completa a la que veía yo. ¿Cuál estabas viendo vos? No me acuerdo bien cómo es el nombre.